Espero que, bueno, pues como os decía Inma, voy a hablaros un poco sobre gestión de proyectos desde un enfoque pues bastante, voy a pasar por aquí, bastante global, como vais a ver. Pero antes que nada, aunque ya me han presentado muy bien, pues os quiero contar un poco, os pongo esta diapositiva. No os voy a contar otra vez mi historia porque ya os la ha contado fenomenal Inma en la Inmaculada de la introducción. Pero pues lo que sí que quiero enseñaros, que es una cosa que me gusta mucho enseñar esto de aquí, porque para mí la carrera científica o la carrera en general, o incluso la vida si queréis, para mí, y pienso que para muchas de las personas con las que he compartido este tipo de trabajo, muchas veces nos enfocamos en verla como si fuera una cosa lineal, que está muy bien tener un objetivo, ir desde A hasta B y querer eso, pero yo quiero enseñaros que también para mí es el concepto de como si fuera un mapa del metro. Lo que quiero decir además a vosotros que sois y vosotras que sois muy jóvenes y estáis empezando, que muchas veces no pasa nada por tomar un camino y en un momento determinado pues decidir, pues no quiero seguir por ahí, voy a volver para atrás, o no es volver para atrás, voy a tomar esta otra vía que se me ofrece ahora, a probar algo diferente. Como veis, yo he trabajado desde técnico de restauración en un McDonald's y ahora he terminado siendo project manager y quién sabe a dónde me llevará a estas alturas de la vida la aventura. Vale, eso quiero, os lo enseño para que lo sepáis. Bueno, pues vamos a empezar. Esto es para explicaros un poquito el tipo de cosas de las que vamos a hablar. Si queréis, durante la charla, cualquiera preguntarme algo, por favor interrumpidme, porque de verdad que no hay ningún problema. Me encantaría si hay alguna duda o tenéis alguna inquietud. Voy a hablar primero un poco sobre lo que son proyectos en general, conceptos y pues eso, que son sobre todo enfocados a los proyectos científicos, pero aplicables a cualquier proyecto en general. Sobre la gestión, luego voy a hablar bastante también sobre las propuestas, las grant proposals, ¿no? Cómo escribir esos proyectos, y luego voy a compartir con vosotros una serie de consejos, de buenas prácticas que a mí me han funcionado muy bien y que he aprendido de otros y de la experiencia. Y luego también quiero compartir muchos recursos que la presentación os la voy a dejar porque tiene bastantes enlaces en sitios donde podéis tener herramientas, información, entonces que sepáis que lo vais a tener todo. Y si me da tiempo, que no sé si me va a dar tiempo, esperad que se me ha ido, pues me gustaría hablar un poquito sobre inteligencia artificial también. Eso es un tema para otro seminario, pero os voy a dejar por lo menos los enlaces y la información, y si da tiempo lo voy a comentar rápidamente. Bueno, pues así, para empezar por lo fácil, lo que os decía, ¿qué es un proyecto? Un proyecto es, y aunque aquí he puesto este grupo de científicos para situarnos un poco en lo que es la charla hoy, un proyecto es aplicable a cualquier ámbito de la vida, negocios, familia, es un esfuerzo temporal que está normalmente llevado a cabo por un equipo de personas, aunque a veces ese equipo de personas es una sola persona, y que se caracteriza por tener unos objetivos muy claros y únicos y sujetos a una serie de recursos específicos también y en un determinado tiempo. Un proyecto puede ser un proyecto que va a ocurrir en 10 años o que va a ocurrir en un día o en 3 o en una semana, pero es muy importante entender, para que un proyecto lo podamos planificar y gestionar, tenemos que entender que va a ser esas dos características especiales que tiene, que es un aspecto temporal, en cuanto tiene un principio y un fin determinados, y que es único, es un trabajo nuevo, es algo que vamos a hacer que es un terreno desconocido y que por eso todo lo que voy a explicar ahora a continuación pues tiene sentido. Fases de un proyecto. Yo os he puesto estos dos diagramas diferentes aposta.
y vais a ver, si buscáis desde negocios hasta gestión de proyectos científicos, las diferentes metodologías, incluso tal vez algunos sabréis que ahora hay lo que la gestión clásica de proyectos, que es todo lo que os estoy contando, y lo de la gestión Agile y el Scrum y todo esto, que aunque es más sobre todo para gestión de proyectos de informática, de aspectos como de telecomunicaciones, desarrollo de aplicaciones, al final es como si eso fueran mini proyectos, versiones de 15 minutos o de 15 días o de lo que sea. O sea, al final esto es bastante común a cualquier tipo de proyecto. Os lo he puesto de estas dos maneras. Las 5 fases que siempre que leáis sobre proyectos os van a contar que existen son la iniciación, la planificación, la monitorización, la ejecución y el cierre. Que a veces a mí me gusta recalcar que realmente la monitorización es transversal, desde luego, durante la ejecución, pero desde mi punto de vista, desde todas las fases del proyecto. Es decir, que es muy importante, y ahora vamos a ir viendo un poquito más detenidamente fase a fase, entender que este control de cómo está sucediendo todo en el proyecto hay que tenerlo siempre en la cabeza cuando se está trabajando con un proyecto. Entonces, ¿qué es la gestión de un proyecto? Pues la gestión es, con este diagrama que os acabo de poner en mente, es esos recursos, ese tiempo limitado, ese equipo que desde muy al principio tenemos que tener muy claro qué es, aunque luego pueda ir variando a lo largo del proyecto, ver cómo podemos gestionar, planificar, organizar, pero mucho más allá. Hay que motivar al equipo, hay que saber si estamos teniendo los mejores procedimientos y protocolos para alcanzar los objetivos que tenemos en el proyecto. Todo eso, que este pobre hombre que está aquí lidiando con toda esta historia que tiene encima, eso es la gestión de un proyecto, ¿vale? Bueno, iba a decir una cosa, a lo mejor yo en mi casa, mejor dicho, siempre lo veo como mi madre, la pobre, que era siempre la gestora de la casa. O sea, no es solo las tareas que iba ejecutando, sino absolutamente todo. Pues eso es el gestionar un proyecto, ¿vale? ¿Y por qué? Y ahí pongo entre paréntesis científicos, porque ahora ya nos vamos a ir cada vez, os voy llevando más al terreno de qué es la gestión de proyectos científicos, pero sigue siendo aplicable a cualquier ámbito de cualquier tipo de proyecto. ¿Por qué necesitamos un gestor para gestionar, para coordinar el proyecto? Pues un poco lo que al final el proyecto es una cosa y tiene, os pongo aquí este ejemplo de un proyecto científico, imaginaros que esto es una persona sencillamente que está haciendo un doctorado aquí en el centro, que esto sería, por ejemplo, lo que vosotros os preocupáis, ¿no? Observar, pensar vuestras hipótesis, hacer vuestros experimentos, interpretarlo y tratar de publicarlo. Pero es que para que esto funcione hay muchísimas otras cosas alrededor que también están pasando y que hay que tener en cuenta. Entonces ahora imaginaros esto con un grupo de personas. Tiene que haber una persona que esté coordinando toda la gestión y que los 3 principales objetivos al final van a ser coordinar al equipo, una vez más, optimizar esos recursos de los que hemos hablado al principio y lograr, asegurarse de que se logren, cada vez que el equipo se vaya por ahí dispersando, volver a traer a todos al redil y recordarles, oye, que tenemos estos objetivos y si hay que hacer algo con ellos, hay que cambiarlos, pues lo tenemos que decidir entre todos, ¿no? Para estar todos alineados. Ahora vamos a ir viendo un poquito más en detalle, fase por fase, de lo que os he dicho sobre los proyectos. Estas son realmente las 2 primeras fases de los proyectos y que las pongo juntas porque realmente tienen mucho que ver una con la otra, pero realmente son 2 fases separadas. La primera es la definición, el inicio, y la segunda es la planificación. La definición es cuando se genera la idea, cuando nace el proyecto, es todavía nada más que una idea en la cabeza de alguien o de un grupo de personas. Es muy importante que desde este primer momento saber cuál va a ser el objetivo específico
y qué prioridades se van a establecer para poder conseguir esos objetivos. Entonces, estas palabras que las he dejado aquí en inglés aposta, porque en cualquier proyecto científico que tengáis que luego justificar para una entidad de financiación europea, que es en lo que yo trabajo, vais a tener que trabajar en inglés, incluso cada vez más yo diría dentro de organismos españoles también. Y me interesa diferenciar estos tres conceptos cuando se está planteando un proyecto. Los objetivos, ¿qué es lo que queremos hacer? Vamos a poner un ejemplo. Imaginaros que tenemos el objetivo de, por ejemplo, dar mi charla hoy. Ese era el proyecto, tener una charla. Vamos a dar una charla. El objetivo era hacer una charla sobre proyectos europeos. Un milestone, que es un hito. ¿Cuáles son los hitos? Pues eso, las personas que lo han estado organizando, un hito era conseguir un ponente. Ya hemos conseguido que una persona venga, ¿vale? Son momentos del proyecto que significan un giro en los acontecimientos, que se puede pasar a la siguiente fase. ¿Y qué son los entregables? Los deliverables. Eso es una cosa física que se puede entregar, eso dice su propio nombre, como que el proyecto ha alcanzado un objetivo. Por ejemplo, este vídeo que se está grabando es una cosa física que se puede entregar. Esto lo recalco porque trae muchos problemas y hay mucha discusión en conseguir los hitos con los entregables, los milestones con los deliverables. Bueno, todo este rollo, esa es la primerísima fase, pensar todo esto. ¿Cuál va a ser el objetivo? ¿Qué nos vamos a marcar como hito y qué vamos a tener para dar como entregable? Y entonces viene la siguiente fase, que es establecer el cronograma. En el cronograma, pues básicamente hay que ver qué equipo tenemos, qué va a hacer quién y cuándo, ¿vale? Y durante este proceso, pues esto es lo que hay que delimitar en este momento. ¿Qué tareas hace cada uno? ¿Cuáles son los plazos? ¿Cuáles son las responsabilidades? ¿Qué equipo, qué recursos tenemos? Y también cuáles son los riesgos. Que esto vais a ver en la siguiente fase, que es la fase de ejecución del proyecto. Ahora sí que hay que poner toda la carne en el asador. Ahora estamos ejecutando el proyecto, ahora estoy dando la charla. ¿Quiénes estamos aquí? ¿Cómo está yendo? ¿Están yendo bien las luces? ¿Se está grabando bien el vídeo? ¿Hay algún problema? ¿Se apaga esto? Pues tenemos que tener, esto lo hemos tenido que pensar, esto es muy importante, la monitorización, pues podemos enchufarlo en otro lado, ¿vale? Una capacidad de replanificar y ejecutar la tarea. En ciencia, os decía antes que un proyecto puede ser una cosa personal en la que uno sea único, el equipo, pero en ciencia siempre va a ser un equipo, incluso si es un proyecto personal de una persona, de un predoc, de un máster, de un postdoc, siempre hay un equipo detrás, ¿vale? Bueno, y entonces llegamos a la siguiente y última fase del proyecto, porque como os he indicado al principio, para mí la monitorización es continua durante todo el proyecto, que es el final, el cierre. Entonces quiero que ahora reconocéis muy bien aquí quién es el Project Manager, me imagino, porque ¿qué ocurre en este momento? Ya todo ha pasado, ya hemos dado la charla, ya está aquí todo entregado y todos estamos contentos, nos vamos a tomarnos un café después de la charla, pero el que ha estado gestionando tiene que quedarse recogiendo los cables, asegurándose de que todo está en orden. Ese es el Project Manager y eso está muy bien representado con esta gráfica, porque aquí veis la cantidad de trabajo que está representada más o menos en cada fase y daos cuenta de que aquí ha habido todo un equipo trabajando, pero es que al final, en la última fase, siempre el gestor se va a quedar solo. Y esto os lo digo, y no porque los demás sean malos, es la naturaleza de cómo funciona un proyecto. Por eso, todo el equipo tiene que ser muy consciente durante todo el proyecto para que al final el gestor pueda realmente hacer las cosas que tiene que hacer, que es asegurarse pues de que el vídeo está hecho, de que se han utilizado y se han justificado bien todos los recursos que se han usado, de que la información está bien guardada, de cuáles son las perspectivas de futuro, etcétera, etcétera.
Esto que os he puesto aquí está cogido de uno de los recursos que os dejo luego ahí en los enlaces, y bueno, pues es todo lo que os he contado, pero contado en inglés. Y aquí, como veis, la fase esta de monitorización es como si fuera una fase. Yo no lo veo así, y esta es una forma, o sea, no es que yo sea visionaria, es que hay mucha gente que, ya os digo, que el proyecto es más una cosa circular, en la que la monitorización y el control está ocurriendo siempre. Esto, que ahora no me voy a parar demasiado en ello, y luego al final, si nos da tiempo, pues tal vez, si luego voy muy mal de tiempo, me vais avisando, ¿vale? Que yo a veces me enrollo mucho, pero sí que me gustaría enseñaros si funciona Internet para que veáis. Os dejo todos estos enlaces. Yo os recomiendo, si el tema os interesa mínimamente y si no también, porque no viene nada mal, que echéis un ojo a todo esto. Os cuento rápidamente, esto del PM2, el Project Management Methodology, es gratuito, os podéis descargar muchísimas herramientas de estos enlaces. Se supone que es el método de gestión de proyecto reconocido y promovido por la Comisión Europea. Tenéis Canvas para iniciar proyectos, Canvas para finalizar, lo que es la metodología de gestión de proyectos en inglés, en español, en alemán, o sea, de verdad que es muy, muy interesante. Para cualquier persona, ya os digo, que le interese sencillamente empezar un proyecto de investigación. Este, pues es el típico que quien tiene dinero, tiempo y juventud se saca una titulación del PMI oficial que pues es bastante caro, pero abriéndose una cuenta gratuita se puede uno hacer ahí bastantes mini cursillos de formación que son como propaganda para otras cosas, y también es interesante mirarlo. Esto es la Asociación Europea de Project Managers. También echar un ojo ahí porque hay muchos enlaces interesantes a proyectos, a oportunidades de financiación. Esto es pues un grupo que se ha formado gracias a dos gestores de proyectos de programas de Marie Curie. Esto es el Marie Curie Alumni Association, igual que yo, y que bueno, es impresionante lo que estos dos chicos están poniendo en común. Y bueno, todo esto que son las páginas de la Comisión Europea, que es lo que os digo, que si me da tiempo me gustaría enseñaros, ¿qué son? Dentro de la Comisión Europea tenemos la Research Executive Agency, que es la que se encarga, digamos, de gestionar toda la financiación para investigación e innovación, y pues es la que además lleva todo el programa de Horizonte Europa, entre otros. Esto es lo que es el portal europeo, que es para gestionar proyectos, pero yo os recomiendo también que os metáis porque hay oportunidades incluso de darse de alta como evaluador, y buscan evaluadores de todos los perfiles. No hay que tener una carrera académica ni ser ni siquiera doctor. Buscan evaluadores de todos los perfiles, que ahora esto lo vamos a ver que es muy interesante también más adelante en mi charla. Y luego esta página de Cordis, que es como la base de datos en la que están registrados absolutamente todos los proyectos europeos que ha financiado la Comisión desde el no sé cuál programa marco, probablemente desde el FP5 o el FP1, ¿no? O sea, desde siempre. Es un sitio donde se puede encontrar partners con los que colaborar, o sea, colaboradores. ¿Qué está hecho? Porque cuando uno va a montar un proyecto, si os acordáis de la primera diapositiva, lo más importante es que sea algo nuevo. Yo no puedo montar un proyecto sobre una cosa que ya está hecha. Lo primero que hay que hacer cuando uno quiere montar un proyecto es venirse aquí y ver qué tipos de proyectos hay, similares, ¿vale? Bueno, para no que enrollarme aquí mucho, vamos a seguir. Después de lo que os he ido contando, me gustaría, ¿cuál pensáis que es la fase más importante del proyecto? ¿Cuál pensáis que es donde la que puede influir más sobre todas las demás? ¿Alguna idea por ahí? Oigo por ahí inicial. El monitoreo es súper importante. El monitoreo es, ya os digo,
yo lo veo como una raya que va de aquí a aquí, el monitoreo, por eso ni lo he puesto. El monitoreo para mí, bueno, es esta doble flecha que le he puesto yo ahí encima, así un poquillo para... Bueno, pues, a ver, que se me va esto. Esto hay que tenerlo muy en la cabeza todo el tiempo. Y en esto tengo muchísima experiencia, porque cuando se montan los proyectos, todo vale, ¿vale? Los investigadores principales, los no principales, ¡buah! Tú pon lo que sea, que sí, que lo hacemos, que esto, que sí, hombre. Y claro, luego llega el momento de la ejecución, y entonces es cuando, es como si dice, no, tú di que vas a dar la charla en chino, que ya no os preocupéis, que ya algo nos inventaremos. Claro, yo llego aquí y digo, en chino no hablo, ¿sabéis? Entonces, esto, que es una perogullada, es muy importante tenerlo en la cabeza, muy importante. Y también, pues es muy importante para el gestor entender en qué momento del proyecto entra. Lo ideal sería entrar desde el inicio, desde la propia idea, ¿vale? Pero bueno, hay que ser consciente de en qué momento se entra y mirar hacia atrás para ver qué es lo que ha podido pasar. Entonces, os pongo eso ahí para que entendáis por qué ahora en la segunda parte de la charla me voy a enrollar tanto con la preparación de propuestas. Y las diapositivas están en inglés, aunque voy a seguir hablando en español, porque todo lo que os puedo contar, mi experiencia son pedir propuestas europeas, está todo en inglés, ¿vale? Pero bueno, la otra cosa súper importante, que esto voy a gastar aquí también 2 minutos, porque es otra cosa que también es muy importante para tener en cuenta. La fase inicial de un proyecto es súper importante. ¿Y qué es importante a lo largo de todo el desarrollo del proyecto? ¿Os acordáis de lo que os he dicho en principio? Es una cosa que está definida en el tiempo. El tiempo lo podemos pensar como los 4 años o los 10 o el día que dura este proyecto, pero hay que gestionar ese tiempo y eso es muy importante. Entonces, os enseño aquí, a lo mejor alguno de vosotros ya lo conocéis y lo habéis intentado poner en práctica, esto que es la matriz de Eisenhower, porque la diseñó Eisenhower, el presidente antiguo de los Estados Unidos, pues, y con esta frasecita aquí tan intensa, lo que es importante rara vez es urgente, lo que es urgente rara vez es importante. A lo mejor esto podemos no estar 100% de acuerdo, pero sí lo que yo estoy 100% segura que nos ocurre a todos a diferentes niveles en la vida es que confundimos muchas veces lo urgente con lo importante porque no nos paramos a pensar. Entonces, ¿qué es para un proyecto científico? Y luego lo aplicáis a lo que queráis. ¿Qué es lo importante? Lo importante es una actividad que me lleva un paso 20 o 3 hacia uno de los objetivos que tenemos en el proyecto. Entonces, para venir aquí a dar la charla, yo necesito saber cómo voy a venir. ¿Es importante pensar si vengo en coche o si vengo en bici o si vengo andando? Sí, sí es importante, porque si no vengo no puedo dar la charla, ¿vale? ¿Hace 2 semanas era urgente? No. ¿Hoy era urgente? Sí, ¿vale? Y ahí responde a lo de urgente. Urgente es lo que requiere una acción inmediata, ¿vale? Lo del transporte de hoy, por ejemplo, era urgente y era importante si no hubiera decidido cómo venir, como de hecho ha sido un poco el caso, por cuestiones que no os voy a contar ahora. Pero que, por ejemplo, mi hijo a las 3 menos cuarto me diga, mamá, que voy a comer esto, lo otro, ¿qué hago? Pues mira, hijo, esto ni es urgente ni es importante, porque en este momento ya tienes que ser mayorcito para buscarte la vida, ¿vale? Entonces, este ejercicio, cuando se tiene un proyecto que además se puede hacer de a largo plazo, de decir, a ver, para mi proyecto de doctorado, para prepararme esta charla, para preparar un informe que tengo que preparar o para el proyecto entero, pensar qué tipo de tarea es cada cosa y decir, ¿es importante y urgente? Hay que hacerlo. ¿Cuándo es el plazo? Hay que hacerlo. Eso es muy importante, cumplir los plazos en los proyectos. ¿Es importante pero no es urgente?
entonces lo planifico, porque este cuadrante de aquí es el que mejor me va a ir saliendo, pero lo planifico y le dedico tiempo, lo reservo. Es como, para mí dar esta charla era importante, mucho. He reservado el momento y lo reservo, lo agendo. Va a ser la semana que viene, pero va a ocurrir, ¿vale? Cosas que, bueno, a lo mejor el ejemplo que os he puesto de la comida realmente estaba más en este cuadrante, no lo de aquí, pero bueno, ya una cosa que es urgente porque necesito comer ya, pero no es importante porque te lo puedes, bueno, pues esto se lo puedes delegar a otra persona, lo puedes hacer tú. Y una cosa que ni es urgente ni es importante, pues entonces directamente se elimina o se minimiza, porque en los proyectos y en la vida hay veces que hay que hacer cositas que tú sabes que no es muy urgente y no es muy importante y que aún así sabes que la vas a tener que terminar haciendo, pero bueno, la reduces al mínimo y desde luego la olvidas, la quitas de tu cabeza directamente. Y esto, que os lo he contado ya realmente, es lo que os decía. Así que yo os quería proponer como ejercicio para vuestros propios proyectos de investigación a vuestra medida que estéis haciendo o como estudiantes, que con algo que, pues desde prepararos un examen o a lo que queráis, pues que hagáis el ejercicio de ponernos en una hoja y decir cada tarea para llegar a ese mini proyecto que os digo, pues que la planteéis a ver en qué cuadrante la colocáis. Y lo que estáis buscando es realmente poder trabajar en este ámbito de aquí, o sea, tener un montón de cosas que son importantes, pero que las podéis ir organizando en el tiempo de una manera escalonada y con lógica. Y ahora ya me meto con lo de las escrituras de propuestas, porque estamos con lo que os decía al principio de que realmente es el principio. Y entonces ahí quedaos con esto, con esta otra frase, que esta se atribuye a muchas personas diferentes, pero también creo que es de, dicen por ahí que de Churchill, o no me acuerdo de otro que era un presidente americano también, pero bueno, que el no planear significa, pues eso, failing to plan is planning to fail, que si no planeas estás planeando para fallar, para fracasar. Entonces por eso voy a dedicar ahora unas cuantas diapositivas a lo que es la preparación de la propuesta, que esas realmente son las dos primeras fases del proyecto. Bueno, y lo primero aquí os he preparado esto que son, a pesar de todo el rollo que os voy a contar después y por si os dormís un poco, pues para lo que son mis 3 reglas de oro y que funcionan para cualquier proyecto, para cualquier propuesta nacional, internacional o de lo que sea. La primera, escribir sin miedo. Sin miedo, lo que se os pase por la cabeza, en el ordenador, en un papel, en una servilleta, tú, pum, pum, escribiendo, no pensando, qué vaya porquería de inglés que tengo, que bueno, además ahora se puede corregir muy bien, para eso valen muy bien las herramientas de inteligencia artificial, para arreglar nuestro inglés, por ejemplo, o nuestro estilo, pero sin miedo, ¿vale? Eso sí, luego, sin piedad. Ahí a machete, esto que he escrito ayer, pero ¿en qué fuera? Y lo tacháis. Y eso, para mí, regla de oro número 1. La número 2. La propuesta tiene que ser única, si es que es la definición de proyecto, lo hemos visto. Entonces, todo lo que tengáis una duda, esta frase, ¿qué pasa con ello? La leáis y pensáis, ¿esto podría estar en otra propuesta que no fuera la mía? Fuera. Normalmente eso no aporta nada, ¿vale? A no ser que sea una frase de estas que hay que poner, la Unión Europea con el no sé qué, no sé cuál, pero excepciones contadísimas. Y la número 3, que vais a ver que esto ahora en las siguientes diapositivas, lo insisto, hay que, y esto lo he sufrido en carne, cada apartado, subapartado, subapartado, todo lo que viene en las normas de una convocatoria hay que plasmarlo en la propuesta, ¿vale? Y eso es, o sea, toda la gente que se gana la vida
de tipo coach para escribir propuestas y no sé qué y no sé cuál, realmente lo que hacen es eso, es coger la propuesta, echarle tiempo, leerla de arriba abajo, la convocatoria que me diga y que la propuesta plasme todo, absolutamente todo. Y ahora vamos a ir ya paso por paso lo que es cómo montar una propuesta. Lo primero es tener la idea, lo que os digo, la idea es muy importante, eso que aparece lo primero en la cabeza. Entonces ahora os quiero preguntar, ¿qué creéis vosotros que es o sea, cuál creéis que le va a ir mejor? ¿El de allí de la derecha o este de aquí de la izquierda? Para que entendáis, en este caso, pues, ¡guau!, tenemos una idea impresionante. Vamos a ver dónde la podemos financiar, cómo la podemos financiar y sacar adelante. Y aquí decimos, ¡buah!, es que tenemos que conseguir esta financiación, es la nuestra. Venga, a ver qué idea le podemos ahí encasquetar. ¿Cuál creéis que le va a ir mejor? Venga, levantad la mano los que penséis que está. Vale, y ahora los que penséis que está. Pobre, todos han montado una mano para uno y otra para otro. Bueno, os cuento. Spoiler, esto no funciona. No funciona. Os lo digo, de verdad, habrá excepciones. No funciona. No. ¿Vale? Hay que tener la idea. Ahí sí que es el que el huevo viene antes de la gallina, no sé cómo deciros, o sea, y si pensáis que alguna vez algo así ha funcionado, os digo, bueno, no lo sé, pero yo os digo, en mi caso, desde luego, no, realmente, aunque pareciera, la idea estaba de antes, siempre, ¿vale? ¿Cómo nos aproximamos? Entonces, vale, ya tenemos la idea, y ahora, ¿cómo? ¿Dónde buscamos? En el universo de todas las agencias de financiación. Bueno, pues ya os digo. Yo os he puesto aquí esta foto de pues eso, del universo, porque realmente, a lo mejor ahora, y de hecho lo comento después, por eso quiero comentarlo, hay herramientas de inteligencia artificial y que están cada vez desarrollando más de buscadores de financiación apoyados o empoderados, no sé cómo decirlo, por la inteligencia artificial, que son muy buenas, y yo creo que eso es una cosa en la que hay que realmente colaborar con la gente que lo desarrolla para que cada vez sean mejores, pero es imposible a día de hoy para inteligencia artificial y humana conocer todo el universo de financiación. Entonces hay que saber buscar, saber tener contactos que sepan ayudarte a buscar tu financiación. Y luego, bueno, yo en mi caso, os pongo aquí el ejemplo, dentro del universo, el Horizonte Europa, pues sería un clúster de galaxias, y en el programa que yo me he especializado es un sistema planetario, que yo, de hecho, pues por ejemplo, la beca que estoy gestionando ahora es uno de esos planetas, ¿vale? Como comparación. Vamos a escribir. Lo primero que hay que tener muy en cuenta, que es lo que ya os he estado contando antes, leerse de arriba abajo la convocatoria, pero de arriba abajo. Yo me la imprimo en papel, porque si no, no me la puedo leer, me la leo, me lo subrayo, ahí cada uno con sus métodos. Y eso sí que no te vale que solo digas a la inteligencia artificial, ala, toma, léete la convocatoria. No, te lo tienes que leer tú y comprenderlo bien, también, ¿vale? Entonces, bueno, muy importante, cuando vas a escribir, saber para quién vas a escribir, conocer a tus evaluadores, quién va a estar en el panel, eso se sabe siempre, dependiendo de qué financiación vas a pedir. Si va a haber solamente expertos, solamente comité de expertos, si hay también, por ejemplo, pacientes, si hay políticos, que también a veces hay, eso hay que saberlo, porque hay que tener muy en cuenta. Lo que quieres es que no se te duerman, así de claro, porque esta gente va a tener tu propuesta más otras 200. Entonces, pues eso, tu objetivo, yo a este hombre le tengo que hacer que se interese por mi propuesta. Entonces, aquí. Este es un ejemplo de lo que os decía antes, este es el programa que yo domino más en este momento. Bueno, pues esto es lo que os decía antes de
los apartados, subapartados, cada frasecita, cada palabra en esta tabla que te dice lo que va a contar, cada palabra cuenta, y cada palabra tiene que ir ahí, que cuando ya vaya la propuesta digo, ay, quality, capacity and role of each participant, ahí ya sé que eso sé lo que es, magnitude and importance, y luego esto viene encima más explicado todavía, esto es solo un cuadro resumen, todo reflejado en la propuesta. Primera página de la... ¿Qué pensáis? ¿La primera página va a ser importante o así una cosa como que bueno? Súper, ultra, mega importante. El evaluador ese de antes, ya que ya habéis conseguido que no se duerma, se tiene que enamorar, directamente enamorar de tu propuesta con la primera página. Entonces de ahí, de verdad que este concepto yo lo recomiendo tener en la cabeza siempre, que es como si fuera la primera cita. Yo he visto esa financiación, que voy a por ella, me voy a poner mis mejores ropajes, me voy a perfumar, voy a leer lo que a esta gente lo que a estos les interesa para contárselo, o sea, voy a hacer que este señor diga, esto es súper interesante, le he despertado el interés, por supuesto luego hay que seguir, pero es tu carta de presentación, le tienes que interesar. Entonces, yo recomiendo que se ponga un executive summary, o sea, un pequeño resumen que a veces no es incluso, normalmente sí se pide, pero hay veces que no, pero aunque no se pida, yo siempre recomiendo que en la primera página haya lo recomiendo yo y lo recomiendan todos los expertos en escribir propuestas, que haya lo que es un resumen que capture el espíritu del proyecto, qué quieres, por qué, y lo que se conoce como un visual abstract. Aquí os pongo 2 o 3 ejemplos que no necesariamente son los mejores que a lo mejor pues se hayan preparado, pero la idea es, mira, por ejemplo, esto era un proyecto en el que estábamos haciendo una serie de mutantes para buscar mutaciones genéticas que afectaban a enfermedades raras del ojo, ¿vale? Eso es, transmitir el concepto con una imagen, y eso ayuda, porque las gráficas, o sea, lo que son las imágenes, también ayudan, pues eso, a hacer un poco más liviano todo el escrito y todo esto. Luego, aquello era la primera página y ahora la segunda. En la segunda es muy importante que, por eso, no más tarde de esta segunda página, todas estas preguntas que tengáis aquí tienen que estar ya ahí plasmadas. El evaluador tiene que saber cuál es tu problema, qué es lo que vas a hacer, o sea, cuál es tu propuesta, tu hipótesis en este proyecto, qué problema pretendes afrontar, dependiendo de cómo sea la propuesta, ¿no? Esto es muy importante y es lo que os enseñaba antes. ¿De verdad esto es un proyecto o es que, uy, cómo nos ha gustado esta convocatoria, vamos a ver ahí si encasquetamos algo para que nos la den? Ahí es donde se nota y ahí es donde falla. Lo que os decía, a mirar en Cordis, por ejemplo, si estamos pidiendo un proyecto europeo, o a mirar en toda la bibliografía y a ver si hay algo similar que ya se ha hecho. Y si hay algo parecido, pero que no es lo mismo, contarlo. Oye, que ya está esto, pero nosotros vamos a hacer otra cosa que es nuestro valor añadido y explicarlo, ¿vale? Y luego, muy importante, es que el evaluador vea que no estamos diciendo que es que aquí va a venir Yolanda Álvarez a dar una charla en chino mañana porque va a aprender chino esta noche, porque eso no es posible, tiene que ser realista y tiene que ser factible con los recursos que va a poder haber. Bueno, no voy a leeros ahora toda esta diapositiva, como os lo voy a dejar. Estos son ya conceptos y como consejos muy enfocados en general a toda la escritura de la propuesta, que al final estas 2 cosas que están aquí resaltadas, lo más importante es que el evaluador lo tenga fácil, que no se duerma, que el pobre hombre lo pueda leer y comprender lo más fácil posible, y ese es un mensaje muy importante. Y el segundo es que tenéis que aseguraros
desde cuanto más al principio mejor, pero desde luego antes de terminar la propuesta, que conseguís no de vuestro equipo, no de vuestros colaboradores, feedback desde fuera, que la gente os diga si se entiende, qué parece, si sabéis además que, por ejemplo, va a haber personas en el comité evaluador que no son expertas, a vuestros amigos, a vuestros familiares, que os cuenten cómo va a ser. Y bueno, incluso si solo va a haber evaluadores expertos, aunque sean expertos, no van a ser expertos de ese precisamente tema que vosotros estáis pidiendo en la propuesta. Hay que evitar siempre la jerga desmesurada de empezar, porque muchas veces pensamos, voy a poner aquí, pues eso, el no sé qué de Constantinopla, y al final la persona que lo está leyendo no está comprendiendo nada y realmente tampoco está aportando mucho. Es decir, hay que tratar de escribir siempre en un lenguaje lo más asequible posible, pensando que aunque yo sea un experto en este campo, la persona que lo va a evaluar se lo tengo que poner fácil para que lo comprenda. Y entonces eso va en línea también, pues, en lo mismo, que es simplificar. Esto de todo lo que insisto mucho, el formato, fijaros, porque a veces te preocupas por todo y dices, bueno, ya lo entrego. Y no he hecho caso a que el margen era 3,5 centímetros, la letra tipo Times Roman 9, no sé qué, todo eso es muy importante. Siempre hacerle caso, pero es que además el formatear, fijaros, esta es la misma página, así que así, esto y esto es exactamente lo mismo, pero es que a mí está ya el hecho de que te lo están poniendo fácil, poniendo colores para dar un código, yo no lo sé, creo que coincidiréis conmigo en que esto parece como mucho más ligero. Esto otra vez, una vez más, en línea con lo que os he dicho antes. Esto era, ¿veis? Las partes de esa tabla que os enseñaba general, desglosado ya en todas las partes que tiene que tener, pues eso está aquí, una por una en vuestra propuesta. Aquí dice los objetivos específicos y la relevancia de tal, eso está aquí. Y me dice, aquí tiene que haber no sé qué, no sé qué, no sé qué y no sé qué. Pues es que esto lo divido en no sé qué, no sé qué, no sé qué y no sé qué. ¿Entendéis? Se lo hacéis súper fácil al evaluador, sin que se olvide ni un este. Bueno, y esto sí que no os voy a explicar nada porque cada propuesta lleva una forma de calcular el presupuesto diferente, o sea que yo no me puedo aquí poner a contaros nada de cómo calcular presupuestos. Hay que seguir las normas, aquí hay una lista de 5 de preparar un budget para tontos, que no es más que, a ver, ¿qué quiero hacer? ¿Cuánto me voy a gastar? Lo pongo en un Excel, tal. Pero de aquí quiero que os quedéis con este mensaje súper importante. Nunca, nunca, ni sobreestimar ni subestimar el presupuesto. Tenéis que de verdad buscar un presupuesto que, pues que para lo que vais a hacer sea el apropiado. Y ya nos vamos acercando al final de la propuesta, llega el momento de enviar. Dependiendo de cada uno de nosotros, hay muchas personas que al final acaban mandando la propuesta 5 microsegundos antes de que la propuesta cierre. Bien, si lo queréis hacer y además, pero aún así, antes yo diría, siempre que se pueda, hacer una test submission before, o sea, antes, un poco de tiempo antes, porque hay que conocer la plataforma, cómo funciona, y en la mayoría de los casos te dejan subir una versión y luego puedes subir otra después, o sea, tú puedes poner una hoy y pasado mañana ya la que está más terminada. Bueno, y esto cosas absolutamente de perogrullo, que hay que hacer un final check de todo. Una vez más, a mí me gusta realmente eso, incluso vérmelo en papel, que no hay por ahí nada raro, porque a día de hoy a muchos, por lo menos a los europeos, se lo siguen dando impreso en papel para hacer muchas de las sesiones de juzgarlo entre todos. Y bueno, que estas dudas que entran de último minuto, de uff, qué horror, esto no lo van a financiar, mándalo, porque incluso en el caso de que no pases la propuesta, no lo consigas, te den una malísima nota, te van a dar un feedback súper valioso para mejorar ese proyecto para otra propuesta o para preparar otro diferente. Y bueno,
Entonces aquí, ahora ya, ¿cómo voy de tiempo? Cuéntame. 5 minutos llevo de más. Ah, vale, bueno, pues entonces todas estas, mirad, lo de la inteligencia artificial no lo voy a contar, lo que os he dicho, para no además ya dormiros. Esto, si queréis otro día hacemos otro seminario sobre esto, porque me parece un tema apasionante, porque de verdad no es... Y no es decir, o sea, pero, ay, el ChatGPT, no, es que hay mucho más que eso, y aquí os dejo todos estos enlaces. Hay que entender lo que son los motores de búsqueda que, por ejemplo, este Perplexity, si no lo conocéis, intentadlo porque es una pasada para buscar información, y hay que entender lo que son pues lo que todos entendemos más como el ChatGPT, que le dices hazme no sé qué, y ojo, cómo utilizarlo, porque esto también hay modelos y modelos y se pueden hacer diferentes cosas. Ese es un tema que me apasiona. Como no estoy fuera de tiempo, no os lo voy a contar, pero os dejo todos los enlaces y luego ya no os cuento de lo que son las bases de datos mejoradas con inteligencia artificial para buscar convocatorias. Es muy impresionante y solo os pido que no lo subestiméis y que esto no significa es que mi cerebro es mucho mejor que el ChatGPT y esto no vale para nada. Por supuesto, un cerebro humano es un cerebro humano, pero de verdad que mi mensaje es no nos podemos quedar atrás y no saber utilizar este tipo de cosas, ¿entendéis? Y entonces, pues lo que sí que voy a hacer como, bueno, ya no me da tiempo, todas estas son las... estos son directamente... Bueno, esto es de mi universidad ahora, de la UCD, de University College Dublin. Han desarrollado, os recomiendo que echéis un ojo porque tienen una toolkit para escribir propuestas buenísimo. Y luego, estos de aquí, que son este librito, que también os le podéis comprar, es como muy básico, pero muy divertido. Muchas de las caricaturas que he enseñado son de aquí. Y este es uno que me quiero comprar y este es uno que está genial y que también os recomiendo que echéis un ojo. Y luego esto es lo que os he dicho de la página europea y lo de que este es el portal, ahí hay manuales, hay convocatorias y este es esa que os digo de la base de datos de todos los proyectos de la Comisión Europea hasta la fecha. Y me vais a dejar para terminar, os quiero enseñar esto, a ver si consigo encenderlo ahora, porque si alguno de vosotros en algún momento le da por ser Project Manager, pues os voy a enseñar esto que me encanta. Tenéis que vosotros mismos pensar quién es el Project Manager y el equipo y lo que es el espíritu que hay que mantener. El otro pobre está como, ay, este proyecto, esto se va a la mierda, esto no sale. Y el otro como, ay, madre mía, venga, vamos, vamos, ánimo. Y el otro, uy, fíjate, también... Y nada, así es que, pues eso, quería enseñaros ese vídeo porque representa muy bien. Y bueno, nada más, ahí tenía mi última diapositiva de muchas gracias a todos por haberme escuchado.